Buenas tardes, doctores. Espero todos se encuentren muy bien. Quiero invitarlos a nuestro curso. Quien necesite ayuda para poder preparar el Step 1 o el Step 2CK, por favor, contáctanos a nuestro WhatsApp +1 915 202 21 80. Reitero, si necesitas ayuda para el Step 1 o para el Step 2CK, contáctanos, podemos ayudarte con nuestro curso al +1 915 202 21 80. Yo directamente me encargo de responder todos los mensajes. No dudes en contactarlos. Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante importante sobre el Step 1 y el Step 2CK, que es Cushing. Cuando estamos hablando de Cushing, tenemos que entender que tenemos Cushing disease y tenemos Cushing syndrome. Cushing disease o enfermedad de Cushing, normalmente nos estamos refiriendo a algo de la pituitaria. Cuando hablamos de Cushing syndrome, hablamos normalmente de algo que se está refiriendo a las suprarrenales. Entonces, si hablamos de enfermedad de Cushing, es la pituitaria. Si hablamos de síndrome de Cushing, es la suprarrenal. Entonces, frente a esa situación tenemos dos posibilidades. Tenemos el Cushing disease y tenemos el Cushing syndrome. Recuerda, siempre que estamos hablando de la enfermedad, estamos hablando de arriba. Siempre que estamos hablando del síndrome, estamos hablando de abajo. Entonces, lo de arriba, que es la enfermedad, entonces hablamos que es la pituitaria. Si estamos hablando del síndrome, que es de abajo, que es el Cushing syndrome, estamos hablando de la suprarrenal. Entonces, cada vez que te hablen de Cushing disease, vas a pensar que es la pituitaria, y cada que te hablen de Cushing syndrome, vas a decir que es la suprarrenal. Ahora, si el problema es la pituitaria, entonces el problema es con la ACTH. Si el problema es de la suprarrenal, el problema es con el cortisol. Entonces, aquí viene algo importante que tienes que tener claro, y es la parte fisiológica. Recuerda que el eje viene Corticoid Release Hormone o hormona liberadora de corticoides. El Corticoid Release Hormone viene a activar el ACTH. La ACTH va a la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal o la glándula adrenal va a estimular la liberación de cortisol. Y ese cortisol va a ejercer dos funciones a grandes rasgos las más importantes. Recuerda que el cortisol es una hormona de estrés. Entonces va a activar dos funciones importantes, que es aumentar la liberación de azúcar o de glucosa en sangre y va a aumentar la presión arterial, blood pressure. Son dos situaciones que son necesarias para la vida. Por eso hablamos que sin ACTH no se puede vivir. Por esa razón, el hipopituitarismo agudo, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, que es un síndrome postparto, estas mujeres, si no se les hace algo rápido y se les reemplaza cortisol, mueren por el choque de la vasodilatación que hace. Entonces, es importante que tengamos este eje claro. Ahora, es importante saber que la Corticoid Release Hormone, la hormona liberadora de corticoides, viene desde el hipotálamo. La ACTH es estimulada en la pituitaria anterior. Las suprarrenales son unas glándulas que están por encima de los riñones y tienen tres capas: la glomerulata, la fasciculata y la reticulata. Glomerulata para sal, fasciculata para azúcar y reticulata para hormonas sexuales. En este caso específico se está estimulando la fasciculata, que es la que nos libera el azúcar, corticosteroides.
Entonces, si tienes este eje claro, desde el aspecto fisiológico, todo lo demás se te hace más sencillo. Entonces, por eso vas a entender que si la enfermedad es arriba, en la pituitaria, entonces, por eso el problema es con la ACTH, porque recuerda que en la pituitaria es donde tenemos la ACTH. Ahora, si la enfermedad, o no digamos la enfermedad, el síndrome es abajo, entonces vamos a tener que la situación es con el cortisol. ¿Por qué? Cortisol está liberado por parte de las suprarrenales. Recuérdalo aquí. Cortisol ya es la estimulación directa de la suprarrenal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la posibilidad que tienes frente a un paciente con Cushing? Básicamente ese paciente tiene exceso de ACTH o ese paciente tiene exceso de cortisol. Por lo tanto, ese paciente va a tener exceso de azúcar y va a tener hipertensión porque tiene exceso de liberación de la hormona que es de estrés y te aumenta el blood pressure, la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con Cushing? Entonces, los síntomas de un paciente con Cushing van a ser: paciente es hipertenso, el paciente se torna diabético, el paciente va a ser estrías color morado, color púrpura. Entonces el paciente se torna con estrías típicas púrpuras. El paciente va a hacer acné en la cara y eso se le llama moon faces. O sea, el paciente hace aspectos faciales de luna. Cara de luna. Y el paciente va a hacer una joroba en la parte posterior del cuello. Es una joroba típica. Cuando tú estás frente a un paciente con Cushing, el examen normalmente te lo va a poner en una foto o en una descripción con cada una de estas características. Y el paciente tiene algo típico, tiene obesidad central, hace una obesidad típica en el abdomen. Entonces el paciente es obeso. Si tú estás frente a esta situación, tú sospechas que el paciente tiene un Cushing. Ahora, tienes que ir a evaluar si es una enfermedad de Cushing, que es algo de la pituitaria, o si tiene un síndrome de Cushing, que es algo en la suprarrenal. ¿Y cómo vas a hacer eso? Entonces, básicamente, a ese paciente le vas a dar una baja dosis de dexametasona. Esa baja dosis de dexametasona vas a querer, o lo que quieres y deseas hacer es que la ACTH se suprima. Entonces le das una baja dosis de dexametasona y vas a medir cómo está esa ACTH después de la dosis de dexametasona, que fue una dosis baja. Entonces la ACTH se suprime o la ACTH no se suprime. Entonces, si la ACTH se te suprime después de la dosis baja de dexametasona, vas a pensar en dos posibilidades. Uno, el paciente tiene un tumor en la suprarrenal. Entonces pensamos en un tumor de la suprarrenal. Dos, el paciente toma esteroides. Entonces, muy sencillo. Si el paciente está en una enfermedad inmunológica, por ejemplo, lupus, y está tomando prednisona, esa es la razón del Cushing de ese paciente. Ahora, si el paciente descartas por toda su lista de medicamentos, el paciente no está tomando esteroides, el paciente posiblemente tiene un tumor de la suprarrenal y debes de llevar a ese paciente a un CT scan o a un MRI. Quiero decir, a una tomografía o a una resonancia magnética. Descubres que tiene el tumor, llevas a este paciente a cirugía. Perfecto. Básicamente, ese tumor de la suprarrenal te está haciendo pensar de que este paciente tiene un Cushing syndrome, tiene un síndrome de Cushing. Entonces, este es el síndrome de Cushing. Perfecto. Ahora, si la ACTH no se suprimió, sino que por el contrario persiste alta, a este paciente lo vas a pasar a una segunda dosis de dexametasona, pero ahorita va a ser una dosis alta de dexametasona.
le vas a dar una dosis alta de dexametasona. Y nuevamente mides la ACTH. Entonces, observas, la ACTH se suprime o la ACTH persiste alta. Si la ACTH se suprime, tú piensas que ese paciente tiene un tumor en la pituitaria. Entonces hablamos de un tumor en la pituitaria. Y básicamente lo vas a confirmar radiológicamente y lo que haces es llevar a este paciente a cirugía para extirpar, para sacar ese tumor. Si la ACTH no se suprime, vas a pensar que después de esa segunda dosis alta no se suprimió la ACTH, vas a decir, este paciente tiene una producción ectópica de ACTH. Y la situación más frecuente de producción ectópica de ACTH son un cáncer de pulmón, que en algún momento podremos discutirlo, cuál es ese cáncer específicamente. Pero entonces, en este caso, vas a pensar en un cáncer de pulmón. Recuerda, paciente con Cushing, vas a pensar que tiene un Cushing porque básicamente ese paciente es hipertenso, es diabético, tiene estrías púrpuras, tiene cara de luna, exceso de acné, joroba en el cuello y es obeso. Ese paciente vas a pensar que tiene un Cushing. Todavía no vas a decir si es enfermedad o si es un síndrome. Recuerda, la enfermedad de Cushing es arriba, es en la pituitaria. El síndrome está abajo, está en la suprarrenal. Recuerda que tenemos un proceso fisiológico que tenemos que entender. En el hipotálamo se libera hormona liberadora de corticoides, estimula en la pituitaria la liberación de ACTH, va a estimular las suprarrenales la liberación de cortisol. Cortisol, hormona de estrés, estimula la liberación de glucosa en sangre y estimula la vasoconstricción y el aumento de la presión arterial. Si tenemos alto el cortisol, se aumenta la presión arterial, hipertensión, se aumenta la glucosa, lo cual genera resistencia a su entrada a la célula, por lo cual se genera una diabetes mellitus. Paciente que tenemos con esas características sintomatológicas y clínicas, le vamos a hacer el test de dexametasona. El test de dexametasona está hecho para suprimir la ACTH y empezamos con una dosis baja. ¿Se suprime o no se suprime la ACTH? Si se suprime, vas a pensar o el paciente toma esteroides o tiene un tumor de la suprarrenal. Tumor de la suprarrenal, ese paciente se va para CT scan o MRI. Básicamente resonancia magnética o una tomografía. Lo confirmas, cirugía. Al tumor de la suprarrenal llamas un Cushing syndrome, un síndrome de Cushing. Perfecto. Resulta que no se suprime la ACTH con esa dosis baja de dexametasona, lo llevas a una dosis alta de dexametasona. Se suprime la ACTH, piensas en un tumor de la pituitaria, lo confirmas por radiología y lo llevas a cirugía. Si ese paciente, de igual forma, no se suprimió, sino que por el contrario la ACTH persiste alta, piensas en un cáncer de pulmón. Vas a hacerle un scan de todo el cuerpo para encontrar ese tumor que produce ACTH, pero el más frecuente es el cáncer de pulmón. Ahora, ten claro algo importante. Tienes que tener esto bien puesto en tu mente, tanto para el Step 1 como para el Step 2 CK. Un abrazo a todos, doctores, y que tengan un feliz resto de día.